La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Sound Politicón, Sound Politicón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes bienvenidos nuevamente aquí al Sound Politicón, martes del Sound Politicón, martes lluvioso y pues un martes muy especial, celebrando el 474 aniversario de nuestra preciosa ciudad de Zacatecas. Y con esto pues saludo con mucho afecto a mi amigo, director de la jornada, Raimundo Cárdenas. ¿Cómo Raimundo, estás, Carlos? Bien, aquí que me está molestando Miguelito. Ay, ya te está molestando Miguel Alonso. Sí. Para que lo inviten. Viene picoso Se llevan fuerte. este señor. No, pues estamos aquí felices, tenemos unos invitadazos al programa, donde bien dices, Carlos, pues es un día especial para los zacatecanos, por ser el aniversario de la muy leal ciudad de los zacatecos. Y aparte, pues en el ámbito a quienes nos gusta el análisis político y andar en la grilla y comentando las cuestiones de los asuntos públicos, pues es el informe del gobernador Alejandro Tello. Fue el informe del gobernador, el penúltimo, con el que casi les decíamos, agarren sus trinches, sus cosas y métanlas a las cajas, porque ya hay que ir entregando. Es la disyuntiva, ¿no?, entre la complicación del último año de tener que atender el changarro, pero también al mismo tiempo pues de ir entregando o haciendo la entrega-recepción. Pero bueno, eso ya será después del proceso electoral, que también esta semana inició formalmente el IES y el día de ayer, ¿no? Dieron ya el banderazo de salida para arreglar las cuestiones, y justamente platicábamos sí había algunas restricciones para los funcionarios públicos en este periodo, que aún no empiezan las campañas, pero ya es proceso electoral y se tienen que medir en lo que cuestionen, en lo que hagan. Tello pues rindió en ese ejercicio democrático de rendir cuentas sobre la situación actual de la administración pública y de cómo los asuntos públicos del estado de Zacatecas se encuentran, ¿no? Los más relevantes, los más importantes, de los que obviamente todos los zacatecanos nos interesa escuchar, ¿no? Y pues bueno, vimos un acto pues poco convencional pues a lo que estábamos acostumbrados. Fue un informe donde pues prácticamente solo tenemos 6 meses efectivos de ejercicio del año, pues, ¿no? Pues bueno, es crítica la situación, sino pues aquí en Zacatecas no deja de serlo, con carencias, hay que decirlo, ya lo decías en el programa pasado, Raimundo, cuando analizábamos el segundo informe de Andrés Manuel López Obrador, donde no hay insumos en los hospitales, pues, efectivos para poder enfrentar con efectividad esta situación tan delicada, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención es el minuto de silencio en honor a los 622 fallecidos, 622 zacatecanos que perdieron esa lucha ante el COVID-19, ¿no? Que hay que recordarlo, nosotros también los recordamos, pues no con un minuto de silencio, porque pues, se nos da el programa, pero sí con ese respeto y con ese cariño que tenemos hacia nuestros conciudadanos. Pero bueno, yo quisiera preguntarle aquí a nuestros invitados, hay que presentarlos, perdón, de acá de mi lado, del lado correcto de la historia, no se crea nuestro, pero bueno, está mi buen amigo Armando Neri, muchísimas gracias por venir, Muchas gracias. Gracias por venir, y pues bueno, acá del otro lado, y también pues el lado correcto también un lado correcto, salvo usted, camarada, pero bueno, maestro Francisco Valerio, un gran honor y un gusto que esté acá con nosotros. Al contrario, muchísimas gracias, muy agradecido por la invitación, por supuesto. Pues bueno, yo quisiera iniciar preguntándoles a ustedes dos, quiero iniciar con usted, maestro, ¿cómo vio el informe? ¿Qué le gustó, qué no le gustó, qué es lo que más destaca, qué posicionamiento de las fracciones le interesó más? Platíquenos, maestro. Mira, quisiera en primer lugar, y qué bueno que planteaste la pregunta de esta manera, porque me voy a referir a uno de los párrafos
a prácticamente el penúltimo de la síntesis estenográfica que se hizo del informe, porque efectivamente hay cosas que desde el punto de vista particular de quien habla, que es mi caso, ameritan una ponderación y francamente una crítica, y en otro ámbito hay cosas ante las cuales sería obtuso cerrar los ojos. O sea, la realidad que estamos enfrentando y que evidentemente no crea condiciones propicias para los milagros. Las palabras textuales del gobernador en este punto, reitero, penúltimo párrafo de la penúltima hoja de la síntesis que se nos entregó, dice: confío en la capacidad de discernimiento y criterio de los ciudadanos para descalificar lo que deba ser descalificado e ignorar las voces que solo apuestan por dividir sin aportar nada al desarrollo de nuestro Estado ni al beneficio de sus familias. Lo cito textualmente. Quiere decir, pues, que el gobernador está planteando que en un ejercicio democrático, independientemente de que todas las voces tienen derecho a ser expresadas, seguramente hay necesidad de establecer un matiz entre aquellas voces que representan intereses, porque no creo que alguien juegue con la política como para dividir por gusto, o que sea tan torpe que realmente no tenga verdaderamente nada que aportar. La simple crítica aporta. Si el que critica tiene razón, está fortaleciendo la posición del criticado, porque le está señalando la pauta para que no cometa errores que ya cometió o que puede cometer en el futuro, ¿verdad? Evidentemente, también hay que centrar otra cosa importante, por lo que tenga que decir en el inmediato, en las palabras inmediatas por venir. La crítica es mal entendida con mucha frecuencia, porque se piensa siempre, o casi siempre, que la crítica procede de la intención, de la perversidad, y no es así. La crítica es destructiva por naturaleza, claro, porque señalo, la crítica refleja, intenta reflejar problemas. Lo que sí es que tiene absoluta razón el gobernador cuando dice, no lo plantean de esa manera, pero yo lo digo, la crítica debe normalmente venir acompañada de la propuesta, ¿verdad? Podríamos decirlo así, la pareja ideal, ¿verdad? La pareja ideal. ¿Cree que ese párrafo, maestro, cree que ese párrafo iba dirigido a la situación que se encontró el gobernador a la entrada del recinto legislativo, donde un grupo de personas lo aborda así? Bueno, no alcanzo a escuchar con claridad las voces, pues, ¿no? Pero bueno, se alcanza a escuchar fuera Tello, fuera Fue esto. un abordaje tumultuario. ¿Cree que iba encaminado el comentario a ese grupo, al hecho de que pues llega exacerbado, sin a lo mejor una propuesta ni tratar de entablar o sacar una mesa de diálogo, sino nada más gritar consignas? ¿Cree que fue...? Yo creo que también para escuchar la crítica hace falta madurez, receptividad y, por supuesto, sentido de oportunidad. Creo que si la mayoría de las personas que estaban ahí protestando, hay un apartado específico en esta síntesis informativa sobre el ISTESAC, si eran mayoritariamente personas con este problema, evidentemente tienen la razón. ¿Por qué? Porque en el propio texto del informe está claro que el ISTESAC se encuentra eufemismos. El ISTESAC es una bomba de tiempo. Le falta tiempo solamente para reventar, si no hay pues no solamente cambio de rumbo, porque seguramente hay problemas administrativos detrás que sería bueno dilucidar. ¿En el ánimo de qué? En el ánimo de hacer justicia y en el ánimo de que no se vuelvan a repetir. Claro. Pero evidentemente que también ahí hace falta la inyección de recursos. Y hace falta también pues la corrección, creo yo, en el manejo de los bienes que todavía tiene el ISTESAC, para que sean verdaderamente un aporte al fondo de pensiones de los trabajadores que ya cumplieron su ciclo productivo.
Yo me encuentro jubilado, trabajé 48 años para la universidad, me pude haber jubilado con 25 años de trabajo. Por decisión personal llegué hasta donde pude. Y sí veo desde el punto de vista del interés legítimo qué me pasaría a mí si el día de hoy o mañana me dicen que las posibilidades de obtener mi pensión se diluyen, y peor todavía si la razón de esa dilución, de esa desaparición del derecho que tengo ganado legal y constitucionalmente, tiene sobre sí la sombra de haber padecido malos manejos administrativos en el pasado. Evidentemente eso provoca enojo. Y yo creo que aquí, pues la madurez del funcionario estriba en saber canalizar, en saber escuchar con atención, con cortesía, con respeto, pero también, como ya dijimos a propósito de la crítica, es indispensable, el propio gobernador aquí lo plantea, ir visualizando caminos para enderezar ese rumbo y para encontrarle solución a ese problema, porque es un problema que afecta a miles de familias. Así es. Y afecta a miles de familias más. Así es. Si son 8 o 9 mil familias las que están aquí amenazadas y ponemos un promedio de 4 personas por familia, estamos hablando de 36,000 zacatecanos que tienen un pie en el aire y el otro a punto de despegar. Así es. Solo voy a poner las cifras contextuales de cómo se recibió la plantilla de jubilados, cómo lo recibió el gobernador Alejandro Tello. Da una cifra de 3,876 trabajadores jubilados, es como lo recibe. Al día de hoy hay 4,446 jubilados y ya están listos para jubilarse prácticamente 1,660. Estamos hablando de un incremento del 60%. Así es. Donde una nómina o donde el recurso pues ya no alcanza, pues, ¿no? Neri, ¿tú cómo viste el informe? Sí, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, director, buenas tardes. maestro. Buenas tardes. Pues yo creo que, el análisis del informe puede ser desde dos coyunturas muy fuertes. Una de esas coyunturas es la contingencia sanitaria, y otra pues que ya se generó hace 2 años la coyuntura del cambio del gobierno federal, que sin duda influye de una forma o de otra. Creo que llega un gobernador pues ya muy maduro en el discurso, en los hechos, en las acciones que se han generado. Por supuesto hay mucho por hacer, pero creo que el gobernador siempre transmite una persona honesta, una persona muy responsable, una persona sencilla y cercana a los zacatecanos. Creo que si todos pensamos en alguna frase, que cuando pensamos en el gobernador Tello es precisamente una persona muy responsable, y creo que en todos los rubros en los que habló hay muchísimo de esa visión, de esa propuesta del gobernador en cuanto a la transparencia. Ha sido, creo que, uno de los gobernadores, o si no, el gobernador más transparente, no porque lo diga su discurso, no porque lo digan sus funcionarios, sino porque agencias externas han evaluado al Estado en ese sentido de manera positiva. El manejo de las finanzas creo que también ha sido responsable, y comentabas el tema del ISTESAC. Creo que es una situación muy compleja, pero creo que el gobernador tomará la decisión con mucha responsabilidad, con mucha información y con mucha madurez, porque lo que creo que menos quisiera él y lo que menos quisiéramos todos es que se afecten, como lo dice el maestro, pues tantas miles de familias que tienen ganado ese derecho, ¿verdad? De trabajar, una pensión, de tener, pues es un derecho del trabajador, y bueno, es entre los temas, pues de los temas más complejos está el tema también de la seguridad, está el tema también de la salud, está el tema de la economía, pero creo que sí pudiéramos hacer juicios a partir de esta contingencia sanitaria, que es una cuestión global y que ha afectado a todas las economías del mundo. México no ha sido la excepción. El manejo de la pandemia a nivel nacional pues tiene sus pros y sus contras. Ahí nos meteremos en un análisis profundo, pero creo que también lo dicen agencias externas. El gobernador Alejandro Tello también ha salido muy bien evaluado
en el tema de la pandemia. Los que a veces no salimos también evaluados somos los ciudadanos por la terquedad de no hacer caso. de no hacer caso. Sí. Pero esa sería como cómo abordar el informe. Pues yo propondría esas dos coyunturas, una mundial y otra pues más local, ¿no? En el tema yo creo que ir abordando ya puntos específicos, ¿no? De lo que le preocupa a la gente, y en el sentido de la seguridad, ¿no? Que está todavía, ahorita, bueno, está la economía, está la salud, ya pasó a segundo término, y dentro del tercer punto que más le preocupa a la ciudadanía, pues es el de seguridad. Y en ese, pues, Neri, tú eres un experto en eso, pero también el maestro Valerio. Y Zacatecas, por desgracia, pues, hay dos flagelos que sí es importante tocarlos, que es el incremento en homicidios y el de extorsión, ¿no? Y también ahí estaremos por ahí entre los primeros lugares del secuestro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Zacatecas? ¿Cómo evaluarían el trabajo en materia de seguridad, maestro Valerio, con estos indicadores? También en el sentido de que el robo a casa habitación, el robo a transeúntes, al robo de vehículos también va a la baja, ¿no? Ahí no es pues un escenario negro o blanco, pero sí lo que más le preocupa a la gente pues es el homicidio. Así es. Sí, el diputado Javier Calzada hizo una referencia específica en su intervención hoy por la mañana al respecto, que es muy importante tomar en consideración, y que, por cierto, bueno, el planteamiento desde este punto de vista de lo que sería necesario hacerse, ¿verdad? Porque aquí está lo que se hizo, lo que se pudo hacer, con las limitaciones que queramos ponerle, ¿verdad? Haya sido falta de voluntad, falta de recursos, de imaginación, lo que sea, el hecho es que hay cosas que quedan por hacer que aquí no están consignadas. Si se trata de hablarle a la población con honradez, ¿verdad? Con precisión, con puntualidad y con respeto a los factores a los que la podemos exponer si la sociedad se mueve en un contexto que no conoce. Por ejemplo, si pudiéramos convencer a la sociedad zacatecana de que aquí la seguridad está garantizada al 100%, pues cualquiera podríamos dejar abierto el coche o dejar abierta la puerta de la casa. Es decir, la información que se nos da nos estaría induciendo a cometer errores. Por eso es importante la información. ¿Y qué dijo Javier Calzada hoy en la mañana? Dice que en el semáforo delictivo del Sistema Nacional de Seguridad se reportan los 11 delitos de mayor impacto. En 6 de esos 11 delitos, Zacatecas aparece en rojo: homicidio, extorsión, narcomenudeo, lesiones, violación y violencia familiar. Es decir, el déficit que tenemos aquí es enorme, pero además el diputado Calzada agrega que esta situación nos coloca a nivel nacional en el 5º lugar en homicidios. Y fíjense ustedes, si vinculáramos, por ejemplo, el nivel socioeconómico del Estado con la importancia que puede tener tanto para el desarrollo de la empresa como para el interés de la delincuencia organizada, que pues va a donde va el dinero, por supuesto, ¿no? Entonces, nosotros no tendríamos por qué estar en 5º lugar, sino tendríamos que estar en el 28, en el 27, o en el último, quizá, ¿verdad? ¿Sí? Este tipo de correlaciones es muy interesante hacerlas, sí, es porque obliga a plantearnos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No será el punto geográfico el que acá tiene, bueno, a ver, Neri. Seguramente lo que sucede es que Zacatecas está en 2 ejes que apuntan hacia el norte y que son rutas del narcotráfico. Sí, eso definitivamente afecta, pero sí me gustaría puntualizar, creo que ahí, no sé si el diputado Calzada se equivocó en el sentido de que dijo que el semáforo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pero son 2 cosas diferentes. Ajá. Una cosa es el semáforo delictivo que propone una AC, y el secretario ejecutivo es quien recoge el número de carpetas de investigación, la incidencia del 911. Y bueno, si revisamos la incidencia de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en efecto, como le decía el director Ray, el buen camarada,
Zacatecas aparece de 15 delitos, en 11 han estado totalmente en un punto de quiebre hacia abajo, que son, por ejemplo, el robo a casa habitación, el robo a transeúnte. Zacatecas ahí no vislumbra. Pero, sin embargo, en los delitos de alto impacto, ahí es donde desafortunadamente se ha habido un tema importante. El análisis pudiera ser, como lo han dicho las autoridades encargadas, pues hay una disputa tremenda entre grupos criminales que se disputan el territorio, las rutas. Hace unas semanas estuvo aquí el presidente Andrés Manuel López Obrador con su gabinete de seguridad y se evaluaba precisamente esa situación. Y en efecto, pues es un factor que determina muchas cosas para el número de homicidios que se están generando. Pero sí también mencionar que pues esos son delitos de carácter federal, y entonces ahí también yo conectaría hacia una reflexión o hacia un análisis de la estrategia federal de seguridad, que ya son 2 años, que si bien es cierto, Zacatecas fue uno de los estados privilegiados con la Guardia Nacional. Tenemos aquí ya la Guardia Nacional, destacamentos en diferentes partes, y bueno, yo todos los días acudo a la reunión de seguridad y escucho el trabajo que hacen las diferentes corporaciones, y en efecto hay una excelente coordinación. Sin embargo, un factor ahí que me incumbe en el tema de prevención es que los grupos delincuenciales desafortunadamente llegan, no son del Estado propiamente, pero se hacen de adeptos, de jóvenes, que después son los que desafortunadamente están en línea de fuego, pues el tema de la distribución de narcomenudeo y toda esta estructura criminal, que son desafortunadamente a quienes pues vemos todos los días en los diferentes medios. De acuerdo al secretariado, la tasa por cada 100,000 habitantes. Ese es otro tema, en Zacatecas estamos en el 1, 2, 3, 5, 4, quinto lugar, 33.5. La tasa nacional es de 16. Y Zacatecas, en ese sentido, es el que mayor aumenta. De enero a julio, la tasa de mayor aumento es Zacatecas con un 56%. Ese es un tema muy importante. Cuando se mide no tenemos la misma densidad poblacional como lo es el Estado de México. Ahí habría que hacer lo correcto, ¿no? Porque si lo haces... Es la estándar, es la estándar. Si lo haces por habitante, por número, pues... Sí, No, el abajo, número ¿no? absoluto ahí, pues no. Como el debate que se da en el COVID, que si lo mides por la tasa de muertes por 100,000 habitantes, México anda en el 11, 10 lugar. Si lo mides por el número de muertes por COVID, anda en el tercer lugar. El tercero, sí. Sí, pero es lo un lógico tema en las escuelas de periodismo lo que te dicen es Por lo base correcto, lo correcto, y en economía también son las tasas, ¿no? O sea, si vas a comparar Pero, por ejemplo, tenemos en números brutos 20 secuestros, que no se compara con los 100 que tiene el Estado de México. Pero de secuestro estamos, cifra negra en general, como en el 94% a nivel nacional. O sea, la gente... Pero no ¿por qué se denunciamos. dio? Bueno, nosotros veíamos la tendencia del 2019, se da una baja en los homicidios. O sea, la tendencia de Zacatecas era hacia abajo. Pero aquí subió este año. ¿Qué es lo que pasa? O sea, para darles a entender, ¿verdad? Porque sí es atípico que otras entidades van a la baja y Zacatecas dio un Pues salto no exponencial quisiera en la revelar violencia. aquí los expedientes de las mesas de seguridad, pero no, sí, no, lo han- ni es correcto. No, ni es No, lo han externado las diferentes autoridades, pues es la presencia de M Muchos número grupos. de grupos criminales. Hay 2 muy fuertes, que uno de ellos no tenía tanta presencia, sin embargo ya está teniendo presencia con todo otro grupo, y se están tiro por viaje, pues ahí disputas por el mercado y disputas por el territorio, ¿no? Es básicamente esa dinámica criminal. Pues bueno, pues sí, el tema de seguridad sin duda es uno de los temas más
que está pendiente para las dos administraciones. Yo les ponía pues en la pasada mesa de análisis, donde, porque a veces yo veía el discurso que se echó Navidad, la diputada Navidad, y pues pareciera que no es responsabilidad de la Federación la seguridad, pero luego también escuchaba los discursos del diputado Chema, y pues decían que no, que era todo de allá. No, la Constitución ahí es clara, Pues, es o una sea, responsabilidad pues hay que trabajar, ¿no? O sea, niveles, bien dicen en las mesas cuando vino el presidente, pues era una colaboración y ojalá se dé, porque al final el resultado parece es que no le han atinado Coordinación. a la fórmula. No sé si, pues a lo mejor tú vas a las y dices si hay coordinación. Pues yo A mí ahí, me parece que no. Pero también está el tema ahora de la reactivación económica, ¿no? Donde, pues a Hay mí... un punto, Ray, que quisiera Sí. simplemente Adelante, señalar, no voy a abundar nada en esto, porque es otra de las repercusiones que tenemos en el estado de Zacatecas y que tiene que ver con el estado de las instalaciones penitenciarias, ¿verdad? No se puede pasar por alto también el hecho de que la naturaleza de las personas que están allí internas, pues ha significado acontecimientos, lo pongo entre comillas, tan preocupantes como lo que ocurre en el caso del sexenio de Amalia García, que se fugan Más de 60. más de ¿no? 60 personas, y ahora recientemente fueron 12, Sí. ¿verdad? Y el sistema sigue siendo el mismo. Y la masacre que se dio ¿verdad? pues adentro, ¿no? Y la El fin de masacre año. que se dio dentro de fin de año. Es un problema también de seguridad, porque se trata de vidas de personas humanas, no importa que estén internos. Si ellos no piensan en nosotros cuando cometen sus delitos, nosotros en otra perspectiva no podemos hacer lo mismo de lo que hacen ellos. sí, hay un apunte para el tema que menciona el maestro. Creo que en muchas de las cárceles locales o del estado, de los estados, hay muchos personajes que son de fuero federal y las cárceles no están construidas, por ejemplo, el caso de Zacatecas, para tener ese tipo de personas. Entonces, también ahí hay tema para la federación en ese sentido. Hace unos días, no sé si lo sepan, pero el director de reinserción a nivel federal renunció precisamente por ver, pues, hace falta una verdadera política de reinserción y eso implica muchas cosas, ¿no? Las cárceles, los programas para realmente reinsertar a los PPLs, que en nuestro país creo que estamos pues en un rezago importante. Después del suceso de fin de año, pues se llevaron como a 70, ¿no? Luego lo peor era que nos enteramos que hay mucha capacidad o hay incluso espacio libre en las cárceles federales, pero que por el tema judicial, que no los pueden mover, que están amparados, pues siguen en las cárceles locales, ¿verdad? Estatales. Sí, Y mencionó algo el gobernador, ¿no? También donde se cerró o se han cerrado cuando menos algunas cárceles Sí, creo locales. que fueron 5 en los 5, ¿no? municipios, En los ¿verdad? municipios. Y fueron concentrados seguramente en Cieneguillas. Ajá. ¿verdad? Y así como otras cárceles locales que recibieron certificados correspondientes para Caso de Jerez, me de parece que Jerez, fue. de su funcionamiento, para su Ah, Pero aquí funcionamiento. lo que dice Armando Carlos me parece central porque es un problema también de muy vieja data, es un problema viejísimo. Sí. Realmente a los centros de internación penitenciarios se les llamó cerezos, ¿verdad? En la utópica idea de que eran centros de readaptación social. Y la verdad es que debe haber muy pocos readaptados. No es posible hacer una historia de quienes han pasado por los centros de internación y cuál ha sido su vida después de que egresan. Pero es un hecho que los que no egresan a cometer los mismos delitos que cometieron en la antigüedad van y se capacitan en los Centro de Capacitación Delincuencial. Ya estuvo ahí, la manada, ya estuvo. Ahí. Hay un apunte, pendiente, ¿no? hay un apunte ahí, con la Fiscalía General de la República estamos trabajando un modelo se llama Thinking for a Change, que ha tenido muy buenos resultados, pero a nivel en el centro de internamiento. Hay un tema es integral la intervención y bueno, se encuentra uno, me tocó algunas sesiones con los jóvenes y se encuentra uno cada historia que, pensándolo ya desde la prevención, pues sí tiene mucho que ver las carencias emocionales, las carencias económicas, lo mencionábamos al principio de este programa, y bueno, pero sí es un tema muy importante, nodal, para el tema de la seguridad pública. Sí,
en algunos lugares siguen pidiendo la carta de no antecedentes, ¿no? Si ya saliste del bote y todavía no, porque estuviste en el bote, pues te mandan casi a que vuelvas a salir. Pues bueno, sin duda el tema de seguridad nos puede dar Para otro programa, pero pues bueno, hay otros datos importantes, por ejemplo, el económico, el que Sí, querías comentar. el tema de la economía y los proyectos estratégicos, pues yo la verdad sí me sorprendí porque no se mencionaron los proyectos de Milpillas o de la obra hidráulica que se tenía, el Platabús tampoco se mencionó, y bueno, el Platabús hubo incluso un recorrido ya para los medios donde nos decían aquí va a ser una parada, aquí va a ser, aquí por allá, y incluso el modelo de autobús que se iba a implantar, pero parece que ya no hubo, pues, No, pues, hay que ver qué pasó. no, yo creo que ¿No? yo creo que el Y informe solo quedó pues la carretera Zacatecas-Aguascalientes que va por la Libre, por el lado de Ojo Caliente. sí, y bien lo dijo el gobernador al inicio de su mensaje, ¿no? No sé a quién se le dirigía, ¿verdad? Pero no se confundan, no se confundan, digo, porque es un derecho de los zacatecanos, obviamente el tener recursos para las vías adecuadas que hay que tener, y una de las prioridades lo ha hecho público el gobernador, es obviamente este tramo carretero de Zacatecas hacia Aguascalientes, de la autopista de 4 carriles. Y otro mensaje que también dio muy claro es sobre cómo se está ahí malversando los fondos de la caseta de acá de Osiris, Jinetea, ¿no? Dijo, de cómo se jinetean Jinetean es la palabra. más de 100 millones, pues, ¿no? Así O es. 100 millones de esa cifra dio, pero bueno, en el tema de la economía, a mí me sorprendió mucho la entereza del gobernador al haber aceptado de que 6.900 empleos se han perdido en Zacatecas, incluyendo los más de 1,000 que se habían generado con las diferentes acciones que había venido realizando el gobierno del estado para alcanzar la meta que se trazó al inicio de este quinquenio, ¿no? eran 20,000, ¿no? Empleos. Que eran 20,000 empleos, pero pues bueno, reconoce que se perdieron poco más Es el análisis. 6.900, ¿no? A nivel federal también está la pérdida, pero hay que ver cómo vamos a recuperar eso. O sea, es lo que a mí me preocupa, porque no vienen, bueno, la obra pública es una parte fundamental y no se ven que para el cierre de esta administración pues se tenga tanta cantidad de obra. ¿Tú cómo lo viste, Pancho? Dijo un filósofo, seguramente porque no tenía mucho que hacer y mucho que pensar, sí, ¿verdad? Dice, detrás de lo que se ve está lo que no se ve. Y lo que pasa en la política, que en materia de seguridad no se diga, ¿no? Vemos manifestaciones externas de los fenómenos, pero no los de adentro. Aquí, en México, se ha agudizado mucho la polémica, la confrontación política, principalmente desde el momento en que toma posesión Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué? Pues porque hay incomodidad de los grandes pulpos del dinero con la forma de conducir la economía de Andrés Manuel. Eso es claro. Y en el discurso de oposición se pone énfasis unilateral en el hecho de que el descenso de la actividad económica en México se debe a la gestión exclusiva de Andrés Manuel. Pero los que fuimos a la escuela de economía alguna vez y no se nos ha olvidado todo, sabemos que la economía del país es un gozne, es apenas una argolla en una cadena internacional económica, y que esa argolla que se llama México no se manda por sí sola. Es una argolla cuyo comportamiento depende en un altísimo grado de decisiones que se toman fuera de México. ¿Sí? Ese es importante, muy importante tenerlo en cuenta. Sí. Otro, hace 2 años y medio, quizá 3, la economía mundial comenzó a dar muestras de regresión, de reducción del ritmo de la actividad económica. Por eso es que cuando uno ve, o cuando yo leo declaraciones como estas, no es mi interés defender a Andrés Manuel, él tiene de sobra quien lo haga, ¿verdad? Yo tengo también de sobra cosas que criticarle, ¿verdad? Pero el hecho es que la responsabilidad no es únicamente suya. Eso es un hecho. ¿Por qué? Porque si yo veo que, cito de memoria, que en Canadá el PIB baja el 7%, que en Inglaterra baja el 18%,
que en Francia bajó el 34, que en Alemania En Japón bajó el fue el 26, 28. en Japón fue el 28. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué todos esos países los gobierna Andrés Manuel? El efecto. ¿Verdad? El efecto. O estamos ante una recesión económica mundial. Si vemos lo que está haciendo Estados Unidos, y lo voy a resumir solamente en una frase que empleó el propio presidente Trump, cuando dice, America First. O sea, no nos engañemos, somos el líder del mundo, pero primero estamos nosotros. Eso, bien leído, quiere decir que el peso de la crisis, si te la puedo pasar a ti o a ti o a ti, No, en buena hora, porque primero estoy yo, ¿verdad? Y eso esa es una realidad. Bueno, pues en el contexto nacional, Zacatecas no está primero que nadie. ¿Sí? Tenemos producción, celebramos ¿cuántos? 474 años de vida de la ciudad de Zacatecas. Así es. Celebramos 474 años de explotación minera, como dijo el gobernador, de saqueo de nuestros recursos. ¿Sí? Y fíjense ustedes, yo he repetido esta frase 1000 veces y hasta me da pena. Tenemos 474 años de darle oro, plata, plomo, zinc al mundo. Y díganme ustedes el nombre de un capitalista nacido de esos 474 años que esté impulsando el desarrollo del Estado. Si me dicen el nombre de uno, me rasuro. ¡Ay! ¡Búsquenle! Échenme un mensaje. Ya que ustedes hacen tanta broma, yo les tengo la palabra, ¿verdad? ¿Sí? Esto es algo que se nos pasa por alto con mucha facilidad. Por eso también aquí me parece que fue no solamente diplomático, muy tibio el reclamo del gobernador, cuando se refiere a las empresas mineras, ¿verdad?, que se ampararon para no pagar el impuesto ecológico, en un capricho de venir y saquear los recursos. ¿Por qué? Porque primero están ellos. Zacatecas está para que los zacatecanos sufran la silicosis. Zacatecas está para que los zacatecanos suframos la contaminación ambiental y la destrucción del territorio. Zacatecas está para suministrarles el agua. Zacatecas está para darles ganancias. Pero no son capaces de pagar impuestos en la medida que deberían hacerlo. Aquí hace falta otra vez volver al pasado, porque nos van a decir, bueno, las leyes las hicieron ustedes. Y entonces sí cabría reclamarle a los diputados que aprobaron una ley minera con las características de la que tenemos. Qué interesante, maestro. Y eso fue en tiempos de tu santo patrono, Carlos Salinas. O sea, cuando se modificó la ley a lo que actualmente tenemos fue en el periodo de Carlos Salinas, que también hay que solicitarle a la 4T, pues que le Pero meta, ¿no? Carlos Salinas está como las ganancias del capital extranjero, nada más empieza a haber ruido aquí, se va para Oiga, maestro, ¿no? qué interesante ese comentario que dice sobre la postura del gobernador ante esto de las empresas mineras. Yo creo que ahí el encargado y el más enfático sobre este tema fue el diputado Juan Mendoza en su postura, ¿no? Sí. Donde dice, pues, ante un fallo ya del tribunal de la Suprema Corte, ahora con este nuevo gobierno, pues cambió todo el juego, ¿no? ¿Por qué? Por intromisiones de esos poderosos de las mineras para poder cambiar el trasfondo de cómo debería irse el fondo minero o el fondo ecológico, ¿no? Donde pues más de 400 millones se le fueron a Zacatecas del bolsillo. Hay que recordar que sí está recibiendo dinero de esos impuestos. Pero no como se el tenía. volumen Exacto. principal pues está atorado por los amparos, Exacto. que es importante. Nosotros lo tenemos, nos pasan algunos detalles de un reportaje, pero sí es interesante porque en la primera sala, recordemos este fallo donde dicen que son constitucionales, y a raíz de eso empiezan a caer varios amparos. Pero llega la segunda sala y curiosamente votan en contraviniendo los mandatos de la primera sala. De la primera sala, exacto. Entonces ahí va a ser interesante porque los que saben de ese business es que sí hubo mano negra o mano minera, en el sentido de, porque la votación, incluso te vas a revisar los argumentos, era casi como el descontrol que hubo con el INE cuando le dieron batazo al partido de Calderón. O sea, no sabían qué estaban votando los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, y ese sí vale la pena que la sociedad, a lo mejor ahí sí puede haber acuerdo, ¿no, Pancho?
de que la clase política zacatecana le exija a la Suprema Corte de Justicia que ponga una investigación sobre lo que pasó ahí, para que, Está muy raro. porque Para que se haga una verdadera justicia, precisamente como lo comenta el maestro, 474 años de que nadie, absolutamente nadie, ha tomado esa bandera de desarrollo en pro de la minería. Quisiera agregar 2 datos, Carlos. Adelante. Uno, la producción de las minas de Zacatecas no se interrumpió. Quien conozca la historia de Zacatecas de veras se dará cuenta que la producción de plata no se interrumpió ni siquiera en tiempos de la Guerra de Independencia. Ni en la pandemia del COVID. Ni en la pandemia del COVID tampoco, ¿verdad? No, Ese es interesante, un interesante. dato. Otro, ¿qué tanta plata puede haber salido de aquí? Cito solamente un caso. Y no sale, sale muy poquito oro, pero sale oro también de Fresnillo. Tal vez no me lo crean, pero los dejo a la duda para que investiguen. Si fuéramos capaces de unir como si fueran pedazos de tubería los tiros y los conectores de los tiros en la mina de Fresnillo, llegan a la Ciudad de México. Muchísima plata. ¿Cuánta plata cabe en un agujero de ese tamaño? De ese tamaño ha sido el saqueo histórico al estado de Zacatecas. ¿Sí? Y de ese tamaño ha sido también la omisión de quienes elaboran las leyes y permiten que se roben el metal, se roben la vida. ¿Quieren pensar ustedes cuántos mineros habrán muerto como consecuencia de su trabajo en las minas sin la debida atención? ¿Cuántas familias habrán quedado en el desamparo para que otros acumulen dinero que no van a poder ni siquiera contar en su vida? Eso es terrible. Armando. Sí, no, el análisis es muy bueno y creo que sí es importante pensar y analizar la economía local a raíz de este fenómeno mundial. Vemos cómo en vez de ir para arriba, los países más fuertes pues van para abajo. Pues por supuesto México creo que va a decrecer un 2%. Y en los tiempos neoliberales, como lo dicen ahí, crecíamos al 2% mediocre. Bueno, creo que eso lo entendió muy bien el gobernador Alejandro Tello. Yo aprendí en la Escuela de Ciencia Política que una de las posibles soluciones para generar desarrollo es el crecimiento desde dentro. Y una posibilidad que vio el gobernador Alejandro Tello precisamente fue el impuesto ecológico, en donde, pues él lo menciona en algunos discursos, ha sido una deuda histórica para las y los zacatecanos. Así es. El saqueo, como lo menciona el maestro, es histórico y nunca creo, no sé si tengan ustedes algún dato ahí, nunca un gobernador había puesto ese dedo en la llaga, porque no se puede, Zacatecas no puede depender toda la vida del gobierno federal, y somos un estado que tiene toda esta capacidad pues de vender, de extraer metales. Sin embargo, esa riqueza, hasta que se generó este tema del impuesto ecológico, pues siempre y justo fíjate, en esta pandemia se dio a conocer la operación, ya la Semarnat dio la luz verde a la operación de otro megaproyecto cerquita ahí de Mazapil, ¿no? De las dimensiones de la Ciudad de México, ¿no? Para que se den cuenta del agujerote que va a tener ahí, y que pues volvemos a lo mismo, ¿verdad? Pues qué bueno que encuentren eso, pero hay contaminación, hay muchas cosas, el tema del agua, y pues esos chelines no se quedan acá por la vía de la actuación tributaria. Fíjate, eso que decías, Armando, de hace rato, me quedo nuevamente con esa postura tan elocuente del diputado Mendoza. Seguimos siendo un estado que solo paga nóminas. O sea, no hay en sí un desarrollo industrial importante para Zacatecas, no solo para el crimen organizado, que sea importante Zacatecas geográficamente, lo es también para las empresas transnacionales. No dejamos de ser la puerta del norte del país, ¿no? Para ir a estados importantes como Monterrey, Tamaulipas. Pues ahí ha faltado pues la habilidad de nuestra clase política para, desde muchísimos años. Pues yo creo que falta ese detonante, ¿no? Yo creo que un factor, si me permiten, también la universidad, que no ha generado el capital científico para que pueda haber propuestas de cómo, no sé, generar tecnología para operar, y que esas minas me veo muy nacionalista o muy localista,
pero ojalá y un día fueran operadas por locales y no por personas que vienen y se llevan todo y se van y dejan. No, más bien. Aguas, Miguel, te va a poner un 4 vete para acá. Entonces, mi corazón está como que centrado. Pero sí creo que también la UAS tiene ahí una deuda importante para la generación de capital para este tema minero. ¿No? Sí hay una escuela de minas, pero creo que hace falta más para que se quede aquí en personas locales. Se nos va el tiempo, pero me gustaría que dieran sus conclusiones sobre el informe del gobernador, pero también, más allá de analizar lo que ya hizo, ¿qué ven hacia el futuro? ¿Cómo ven el proceso electoral del 2021? Todavía tienes oportunidad de hablarlo, hermano, estás aquí como académico. Estimado maestro, si nos queda un minuto para dos para cada uno. Sí. No, dos entre todos. Yo quisiera apuntar, quizás suene muy categórico o demasiado crítico, pero yo digo que el informe en general me pareció absolutamente pobre, pero que en ese sentido lo veo altamente representativo de la pobreza que tiene el Estado de Zacatecas en varios órdenes. El económico, por supuesto, que es prácticamente indiscutible, esta pérdida de prácticamente 7,000 empleos en un periodo tan breve. Agreguemos otro dato, el retorno de aproximadamente 1,500 migrantes que fueron expulsados de los Estados Unidos. Cito de memoria, ¿no? Pero creo que no me equivoco, el número es alrededor. Tendremos 8,500 personas en el desempleo, y por lo tanto, insisto, son familias en el desempleo. Multipliquen el 7 por 4 y son 28,000, 30,000 personas en estado de urgente necesidad, que implica una política. Quiero señalar simplemente que a propósito de esto, en la agrupación que yo represento en Zacatecas, nosotros se ha propuesto la creación de un ingreso básico de emergencia por 3 o 4 meses, mientras las personas que han perdido empleo o regresaron del país no tienen recursos, en lugar de que los mandemos a la delincuencia o al hambre o a la desnutrición, les demos temporalmente un ingreso. Hay una iniciativa de ley, pero está en la Cámara Federal de Diputados, pero no hay quien la pele, seguramente porque no la hicieron personas de Morena, pero representan intereses del país, esos miles, no solamente zacatecanos, sino mexicanos en el desamparo. Y esos miles en Zacatecas serían tantos más cuantos, y en el país serían tantos mayores, representarán un problema social y humano en el corto plazo. ¿Sí? O sea, la realidad hay que verla con sensatez y con el egoísmo que nace del interés particular de controlar y perpetuarse en el poder. No, pues sin duda un informe que nos muestra un avance importante en la administración del gobernador Alejandro Tello, quien ha actuado responsablemente en lo que a él le corresponde, ha tocado las puertas, ha sabido ir a la federación y él, como lo menciona, sin pelearse, sino el interés es Zacatecas, ¿no? Y creo que eso demuestra una persona muy responsable, y bueno, sin duda quedan importantes, y uno de ellos es el económico y otro pues es sin duda el desarrollo. Pues bueno, nos tenemos que ir nada más rápidamente, así como cerró el gobernador en su discurso, comprometiéndonos a todos los servidores que pertenecemos a esta administración, a este quinquenio. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Eduardo Iván Reyes, un joven que me acaba de traer acá a las instalaciones, estuvimos platicando rápidamente, y donde pues bueno, él trae la inquietud ahí de lo de las visas canadienses, ahí un llamado para mi compañero y nuestro buen amigo Cliserio del Real, que pertenece a ese programa, que pueda atender ahí a estos jóvenes. Y pues bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados por haber venido aquí al Son Político. Camarada. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Agradezco verdaderamente la invitación. No, gracias, maestro camarada, arriba en la América. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Sound Politicón, Sound Politicón. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.